Muy buenas tardes, compañero y doctora Claudia Orantes López. Mi nombre es Ángel Rafael Serpa Huertas, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad les voy a presentar la presentación relacionada con las políticas educativas UNESCO en mi país. A manera de introducción, en esta presentación se pretende analizar los elementos del sistema educativo presentado por la UNESCO, enfocándose específicamente en la calidad, equidad e inclusión, así como la forma en que las políticas y las prácticas educativas pueden reformarse para mejorar la educación en Colombia. Para ello es necesario analizar también los objetivos de desarrollo sostenible con relación a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, para así promover oportunidades de aprendizaje. Por otro lado, se presenta una propuesta para mejorar la educación basada en dichos elementos planteados anteriormente. Y por último, se presentan las conclusiones de la implementación de las políticas educativas en la realidad colombiana actual. Comencemos entonces definiendo qué es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación, UNESCO, cuya misión es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Para la UNESCO, la educación es el eje de la transformación productiva con equidad, y una de sus principales características es que es un organismo especializado, el cual busca contribuir en la paz y la seguridad a partir de la colaboración entre naciones. Ahora analicemos un poco la historia de las políticas educativas planteadas mundialmente por la UNESCO. La UNESCO fue creada en 1945, como lo dije anteriormente. Su objetivo principal fue consolidar la paz, erradicar la pobreza, la igualdad de género, el diálogo intercultural y la calidad educativa. Luego, en 1960 a 1979, empiezan a pensarse sobre las necesidades básicas de aprendizaje. Entonces se plantea la cobertura universal en educación y la educación como el actor de desarrollo. Y también se empieza a plantear desde la escuela el conocimiento científico. Ya en los años 80 tiene unas implicaciones, ya empieza a hablarse de multiculturalismo, la negociación de conflictos y a introducirse proyectos ético-políticos. En los 90, con la declaración de Huntington, se plantea la educación es un derecho, la calidad de la educación y pertinencia, las necesidades básicas de aprendizaje toman más fuerza. A final del siglo XX ya se empieza a mostrar un sentido centrado en lo social, la ciudadanía democrática, formar la ciudadanía en democracia y la diversidad incluyente. Y ya en el siglo XXI, así se consolida la educación como un derecho, se piensa en mejorar la calidad educativa, se piensa en la convivencia, en la diversidad cultural y en el desarrollo cognitivo de todos los estudiantes y la comunidad en general. Eso es más que todo una breve reseña de la historia de las políticas educativas a lo largo de la historia. Centrémonos ahora en las políticas de inclusión educativas de la UNESCO. Tenemos que en 1945, según Martínez, 2021, se empezó a pensar en el desarrollo humano. En 1990, en los derechos de los niños. Ya en 1994, las necesidades educativas especiales. Ya aquí se empieza a hablar sobre inclusión. En el 2005, la diversidad en necesidades educativas, no solamente eran las personas con discapacidad, sino que ya empiezan también a entrar otro tipo de inclusión. La educación para todos en el 2008 y ya en el 2015 se plantean los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, una de sus últimas propuestas para la educación inclusiva en la UNESCO fue las sociedades de conocimiento inclusivo. Esto más que todo son las políticas que han marcado la pauta en términos de inclusión. Ahora veamos la evaluación general del sistema educativo según la UNESCO. La UNESCO busca claridad en tres aspectos: en calidad educativa, en equidad e inclusión y en propuestas para reformar y mejorar las políticas educativas. En el caso colombiano, está centrada en la política de calidad y de equidad a partir de las directrices de la UNESCO. Esta calidad educativa debe ir en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el programa Todos Aprender.
perdón, con los lineamientos Todo Aprender. Debe también tener equidad e inclusión, y la educación inclusiva empieza a tomar fuerza en Colombia a partir del decreto 1421 del 2017. En Colombia se empieza a hablar de inclusión. En cuanto a la calidad del sistema educativo en Colombia, han existido a través del Ministerio de Educación varias propuestas. Tenemos las metas a 2030. Se requiere una educación gratuita en todos los niveles, sobre todo en básica, primaria y secundaria. La atención a la primera infancia, es decir, a los grados de preescolar. Un acceso igualitario, cerrar las brechas entre ricos y pobres, entre todas las regiones. También se ha creado el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que busca mayor equidad, acceso y permanencia de los estudiantes y calidad en la educación. También todo va en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo propósito principal es la educación inclusiva y la calidad. Y finalmente, en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, estamos hacia el camino, hacia la calidad y la equidad de la educación. Entre las políticas de calidad en Colombia se pueden evaluar a través de tres aspectos: de equidad, eficiencia y eficacia. En la equidad tenemos en cuenta la obtención de los buenos resultados y el aprendizaje, que se refleja en el aprendizaje para todos. En la eficiencia se puede definir como los resultados con relación a los recursos humanos y financieros con que se cuenta, y sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas. Y en la eficacia se valora el logro de los estudiantes en conjunto, en todos los indicadores vistos como un conjunto. Entonces tenemos aquí también la propuesta según Narvarte 2010, la inclusión y equidad. Podemos conceptualizarla como esos principios fundamentales para orientar la educación, el concepto de inclusión y equidad. En la práctica educativa debe contestar a la siguiente pregunta: ¿en qué medida el currículo enfatiza el principio de inclusión? En las políticas debe contestar también a esta pregunta: ¿hasta qué punto las políticas nacionales muestran un liderazgo claro y sostenible para promover los principios de inclusión y equidad? Y en cuanto a las estructuras y sistemas, también debe responder a estas dos preguntas: ¿los recursos humanos y financieros se distribuyen en los estudiantes que lo requieren? ¿Hay claridad de la función de las instituciones educativas? Todas estas preguntas, al contestarse, podemos evaluar en términos de inclusión y equidad en la educación. También tenemos la educación en la diversidad cultural, según Petit 2012. Esta se refleja en el pluralismo de las identidades, representa el patrimonio común de la humanidad. También es inseparable de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Bienes y servicios culturales portadores de identidad, y contribuye, tal como lo dijimos anteriormente, al desarrollo sostenible. La diversidad cultural, la inclusión, la equidad, la calidad son aspectos claves para el alcance y las metas de dichos objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, existen ciertas propuestas a estas políticas desde el Ministerio de Educación, el cual plantea que debe haber un seguimiento al cumplimiento de políticas educativas regionales y locales. Este seguimiento debe ser permanente, no deben ser políticas transitorias, sino permanentes a largo plazo. La evaluación de la gestión educativa debe tener, dicha evaluación debe tener en cuenta aspectos como la convivencia, la diversidad cultural, la inclusión, etc. El currículo pertinente para la educación contextualizada. Se debe repensar en un nuevo currículo, pues el que impera en las escuelas actualmente es un currículo descontextualizado de la realidad actual y de las políticas de la UNESCO. Una educación para todos.
Aquí también entra nuevamente el concepto de inclusión, de equidad y de diversidad cultural. Y la formación docente, que es clave en este sistema, pues son ellos los que tienen los nuevos retos para, para la inclusión y la diversidad cultural. El docente es un actor clave en este proceso. Bueno, compañeros y docentes y doctora, a manera de conclusión, es evidente que organizaciones como la UNESCO han trabajado por mejorar los índices de desarrollo humano a nivel mundial, especialmente en lo relacionado a la educación de calidad, equitativa e inclusiva. Por décadas se han establecido muchas directrices en pro de la educación. Sin embargo, cuando nos adentramos y analizamos el caso de países emergentes como Colombia, nos damos cuenta que el ministerio está en concordancia con los lineamientos de la UNESCO, pero no vemos materializado a lo largo y ancho del territorio nacional estos lineamientos. Pues la realidad es que las brechas educativas no se han podido cerrar y elementos como la formación docente, la incorporación de la tecnología en el aula y un currículo contextualizado que promueva mayor equidad, eficiencia, calidad e inclusión no están reflejados en los indicadores en materia educativa, por lo cual se requiere de un mayor compromiso e inversión por parte del gobierno y los demás actores participantes en este proyecto. Por ello que es necesario darle prioridad a la educación como herramienta de progreso social. Bueno, aquí les comparto las referencias y espero que haya sido clara mi presentación. Espero sus comentarios al respecto y nos vemos en el foro.